Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo, capítulo 10. Las personas que están estudiando el libro de los Proverbios saben más o menos de qué yo voy a tratar. Mateo, capítulo 10. Dios bendiga a su pueblo. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1 hasta el 4. Hermano, vamos a hablar sobre un personaje que nos da un ejemplo a qué pensar. Para pensar que tenemos que tener cuidado cómo andamos con Dios. Amén. Amén. O cómo andamos en los caminos de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, el publicano, que tiene mucho que decir, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, ahora yo creo que usted vaya conmigo a Lucas para que usted vea algo. Ya, déjame llegar ahí, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 2. 0. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice así. Un momento. Sí. El capítulo 6, versículo 2. Sí. En aquellos días fue al monte a orar. Oye, y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, oye lo que dice. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés, su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomeo; Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo; Simón, llamado Zelote; Judas, hermano de Jacobo; y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hermanos, vamos a hablar sobre el caso de Judas Iscariote. Mucha gente ha dicho que Dios escogió a un personaje porque se tenía que cumplir las escrituras. Pero, ¿cuál era el problema de Judas? Para que quede plasmado como un ejemplo para nosotros de que tenemos que tener cuidado cómo andamos. Judas, según Mateo 10, recibió poder. Judas, según Lucas 6:12, fue escogido por el Señor bajo dirección del Padre, porque Cristo estaba orando al Padre. Oiga, fue escogido, aleluya, le dieron autoridad para sanar enfermedad, para echar demonios fuera. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? Se lee, toma el libro de los Hechos, capítulo 1, por favor. Versículo 1. Capítulo 1, versículo
16 y 17, oiga esto. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Oiga esto, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Oiga, el hombre era parte del ministerio de los 12 apóstoles. Oiga, el hombre fue, aleluya, el Señor le dio autoridad para sanar y echar demonios fuera. Oiga, este personaje fue escogido por Dios, llamado por Dios, oiga, llamado por Dios a través de Jesús, porque Jesús estaba orando. Y el Padre dijo, estos son. Oiga, no fue cualquier cosa. Ahora, ¿cuál era el problema de Judas? Pero vamos, yo quiero seguir leyendo algo. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a el libro de Lucas, Lucas 10. Yo quiero seguir leyendo algo. Vale un poquito largo. Lucas 10, versículo 17 y 20. Para que usted vea que el hombre estaba en el ministerio. Judas estaba en el ministerio. Judas sanó enfermo. Judas echó demonios fuera. Oiga bien lo que estoy hablando. Ponga atención a esto, esto es algo serio. Volvió los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. De aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Oiga, nada os dañará. Judas recibió esa autoridad. Sí. Oiga, Judas recibió esa autoridad. El Señor le dio esa autoridad a Judas. Ahora, ¿cuál era el problema que tenía Judas? Judas tenía dos problemas serios. Entonces pongamos atención a esto, hermano. Cuando analizamos el contexto cultural sociopolítico de ese entonces, vemos que Jerusalén era una situación de constante revuelta y el pueblo judío estaba bajo el yugo de Roma. Y había un grupo llamado los celotes que querían libertar al pueblo por medio de la espada. El pueblo judío esperaba un Mesías con un ejército que lo libertara por medio de la espada. Ese pensamiento y ese espíritu se cernía sobre el pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa aquí? Judas tenía un plan. Él estaba viendo cómo Jesús libertaba a los endemoniados. Y él recibió esa autoridad también. Él veía cómo Jesús sanaba a los enfermos. Él recibió esa autoridad también. Él vio cómo Jesús, oye, resucitaba a los muertos. Él estaba allí. Y era parte del ministerio. Escogido, llamado por Dios. Ahora, en el conocimiento previo de Dios, que Dios conoce todas las cosas antes que acontezcan. No fue que Dios cogió a Judas para que se vaya al infierno o para que entregara a Jesús. Lo que Dios está profetizando es acerca de la condición de un hombre que estaba determinado a hacer algo por sus intereses. Entonces, analicemos algo. Él tenía la idea de que si entregaba a Jesús, el primer problema que tenía, podía traer liberación al pueblo a través de una revolución, porque ese espíritu se cernía en Jerusalén y lo menos que quería escuchar el César o el emperador era una revuelta. Entonces ese espíritu se cernía en Jerusalén y en los judíos, y Judas tenía esos ideales. Otro problema que tenía Judas, yo quiero que usted vaya conmigo. ¿Por dónde? Mateo. Vamos a Mateo 26. 26. Mateo. ¿Será 26 o 11? Mateo 26.
versículo 14 y hasta el 16. Dice así. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, oigan, y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Oiga, estaba en el ministerio, estaba bajo autoridad del Señor, fue escogido, llamado por Dios. Oiga, pero tenía otros intereses. El problema de Judas era que tenía otros intereses. Quería provocar una revuelta, pero también era ambicioso, le gustaba el dinero. Oiga, primero, sus intereses personales, sus ideales. Segundo, la ambición al dinero. ¿Por qué? Porque cuando vamos a San Juan capítulo 13, oiga lo que dice. San Juan capítulo 13, capítulo 12, perdón. San Juan capítulo 12, versículo 1 hasta el 6, oiga lo que dice. Aleluya. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, oigan, María tomó una libra de perfume, de nardo, puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Oiga esto, 4 hasta el 6. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Oiga, le gustaba el dinero, robó, y era una persona que tenía traición en él, y no simplemente eso, ideales, intereses personales. Oiga, todo eso estaba en Judas. Pero viendo el poder de Dios, siendo llamado por Dios, estando en el ministerio, echando demonios fuera y sanando a los enfermos, ese hombre tenía todas estas cosas. Ahora viene lo más duro. ¿Qué causó eso? Eso causó que Satanás pudiera llegar a él. Óigame bien, en el capítulo 13 de San Juan, oiga lo que dice. Aleluya, y a su nombre. Gloria. Dice así. Versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Por qué el diablo tuvo acceso a Judas? ¿Por qué? Porque él tenía otros intereses, en los cuales no era lo del Mesías. Entonces, cuando nosotros no predominamos nuestra voluntad, oiga bien, al hombre hay caminos que le parecen buenos, pero son su finalidad es la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Si nosotros predisponemos a imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, no dejar que Dios obre nuestra vida, óyeme, le abrimos puerta al diablo y entra en nosotros. Y a mí nadie me diga que no, que Judas no sanó. A mí nadie me diga que no, que Judas no echó demonios fuera. A mí nadie me diga que no, que Jesús le depositó autoridad a Judas. Y era parte del ministerio de los 12. Y dice que ya el diablo había puesto, porque el diablo veía un terreno fértil en Judas. Por eso tenemos que cuidarnos de las debilidades. También la intención de Judas no era sana. ¿Cuáles son tus intenciones conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son mis intenciones conforme al plan de Dios que Dios ha diseñado? Judas rechazó rotundamente, aún estando bajo la autoridad del Señor.
Hermanos, esto tiene que ponernos a pensar. Por eso Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús en Mateo 7? ...21 hasta 23... dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga esto, aquí viene. Muchos me dirán, recuérdese de Judas bien esto, estamos hablando de Judas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Quién dice que Judas no profetizó? De que el Señor era el Cristo, el Salvador, porque el Señor lo envió con esa autoridad. En tu nombre. Oiga bien, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Judas no echó fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. No hizo milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no había relación, sus intereses eran otros. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Los intereses de Dios? ¿O mis intereses personales? Mis ambiciones, mi deseo, mi voluntad. Entonces, si estamos esquivando, saliéndonos de la línea de Dios, entonces le estamos abriendo la puerta al diablo. Y el diablo es un terreno fértil para plantar allí su plan satánico, para deshacer nuestras vidas y deshacer la vida de otros a través de nuestras vidas. Entonces, aquí viene lo más duro. Mira que era un proceso. El proceso, primero vino el proceso de control. ¿Por qué? Por causa del pecado. Judas, por causa de sus intenciones malsanas y sus intereses personales, óigame bien, abrió la puerta al enemigo. Entonces el enemigo, óigame bien, ya estaba controlando la vida de Judas. Entonces el enemigo puso la semilla. Entonces ahora viene lo más duro. Capítulo 13, versículo 27. San Juan. ¿Qué es su nombre? Gloria. ¿Quién es San Juan? Aleluya. Versículo 27, dice así: y después del bocado, capítulo 13, versículo 27. Nada más. Y después del bocado, Satanás entró en él. Hermano, tomó posesión de Judas. Hermano, tomó posesión de Judas. Un hombre que fue llamado por Dios. Un hombre que hizo milagros. Un hombre que predicó. Un hombre que echó demonios fuera. Un hombre que Jesús pasó toda una noche orando para que el Padre Él es. Oiga, aquí viene lo que se llama la ley del libre albedrío. Donde la ley del libre albedrío, donde la persona tiene libertad para escoger, aún estando bajo la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que autoanalizarnos en lo más profundo de nuestro interno ser. Estamos nosotros verdaderamente con el Señor, estamos sirviendo por amor, dedicación, o estamos buscando otros intereses, como muchos están haciendo, y se están convirtiendo, aunque no lo quiero decir, en una forma de Judas. Porque a lo último el Señor le va a decir: no te conozco. Señor, pero yo hice milagro. Señor, pero yo eché demonio fuera. Señor, yo profeticé. ¿Qué le va a decir el Señor? Yo no te conozco. No hubo una relación, porque tus intereses eran otros, no los míos. Y ahí es que viene lo duro. Entonces Satanás entró en Judas, tomó posesión de Judas. Por eso nuestras debilidades tenemos que llevar ante el altar. Ante el altar de Dios, que sanea, fortalece, para que nosotros podamos controlar nuestra situación y podamos vivir para su gloria. Amén. Porque nuestras debilidades nos pueden llevar a nosotros a falsear en el Señor. Ok, todos tenemos debilidades, pero el punto está
respuesta es, no están controlando. ¿Por qué controlaban a Judas sus debilidades? Porque él tenía otros intereses. Sus intenciones no eran para con Dios, no eran sanas para con Dios, no eran sanas para con la voluntad de Dios. Porque, ¿qué fue? Él fue ya. ¿Cuánto me van a dar? Hay que entregarlo. Oye, él mismo tomó la decisión de ir ante los enemigos de Jesús. ¿Cuánto me van a dar para entregarlo? Indicando, a mí no me interesa nada de esto. A mí lo que me interesa es mi beneficio, mi bienestar, de que yo esté bien. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora, mucha gente dice, varias personas han dicho, no, porque Dios lo escogió para que se perdiera. No es así. Él tomó su decisión. Otra cosa que Dios, el Señor trató con Judas varias veces. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Óyeme, era el hombre increíble pero cierto. Era el hombre de confianza, tenía la tesorería. Era el hombre que tenía, que manejaba el dinero. ¿Cómo el Señor, sabiendo que este personaje era un ladrón, le pone la bolsa del dinero en las manos? Indicando, yo deposito confianza en ti porque te amo. Cambia. Pero sus intereses, sus intenciones, sus ambiciones, raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Y muchos se perdieron y se extraviaron. Y lo están haciendo. Hoy en día se está predicando un evangelio por dinero. Oye, hoy en día se está predicando un evangelio de fama, de fortuna, poder. Pero no poder de Dios. Poder humano. Intereses de los hombres. No los intereses de Dios. No le importan las almas, lo que le importa es el bolsillo. Lo que le importa es el dinero. Ya no se pueden decir, hermano, no, apóstoles y apóstoles y todas esas cosas raras. Y el ego y la vanagloria. Le ha entenebrecido la mente a los líderes. ¿Acaso no están en el mismo lugar de Judas? ¿Acaso no han traicionado al Señor? Vendiendo el evangelio y predicando un evangelio de confusión, de engaño y de error. Cuando el evangelio es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando el evangelio es sanidad, liberación. Cuando el evangelio es santidad, poder y gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ha pasado? Han traicionado al Señor. Fueron ante Satanás. ¿Cuánto me va a dar para cambiar la doctrina? ¿Cuánto tú me vas a dar, Satán, para cambiar la doctrina? ¿Cuánto tú me vas a dar para entregarte al pueblo, el rebaño que tengo? Porque eso es lo que han hecho. Amigos de Satanás. Y le han dicho a Satanás, ¿cuánto me va a dar para entregarte el rebaño que tengo? ¿Cuánto me va a dar para comerciar, hacer un comercio con el poder y la autoridad que el Señor me ha delegado con el ministerio? ¿Cuánto tú me vas a dar, Satán? Y Satán negocia. Te voy a dar fama. Voy a poner los medios de comunicación a tu favor. Te voy a hacer reconocido. Te voy a llenar los estadios. Tú
Se está haciendo lo mismo que Judas hoy en día. Mi pregunta es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos nosotros del lado de la actitud de Judas? ¿O estamos nosotros del lado de la actitud que el Señor quiere que nosotros, en realidad, tomemos como debe ser? Asumir la responsabilidad. Pero no simplemente eso. El diablo influenció porque él lo permitió. Sí. Él fue que fue a buscar el pecado. Porque estaba en él. Oiga, porque estaba en él, fue a buscar. Y lo malo es lo que después dice que Satanás tomó posesión de él. Satanás tomó posesión de Judas. Satanás ha tomado posesión de muchos ministerios hoy en día a nivel mundial. Por eso la iglesia tiene que estar en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vivir la palabra de Dios. Porque eso fue lo que pasó con Judas. Él estaba, pero él no vivía. Él hacía milagros, pero no había relación. Él veía cómo es el Señor. Hermano, Judas estuvo casi 3 años y medio con Jesús. Fue enseñado por Jesús, no permitió que la doctrina del maestro entrara en él. Porque sus intereses, sus deseos, sus ambiciones personales predominaron en él más que lo que el Señor, la voluntad y el plan de Dios para él. ¿No te has preguntado tú, soy igual que Judas? ¿Estoy yo actuando como Judas? ¿Tengo yo otros intereses? ¿Hay una área de mi vida que se parece a Judas? ¿No te has puesto a pensar? ¿Cuál es el rincón que hay de Judas en mí, en mi vida? Primero, mis intereses antes que la voluntad de Dios. Fracasarás. ¿Y cuál fue el plan de Judas? ¿Y cuál fue el final de Judas? Vamos a ver en Mateo 27. Mateo 27. Con esto voy a terminar. El plan de Judas. El final de Judas. Dice así. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Él no se arrepintió, ni siquiera se arrepintió. Ahí en el original es metameleín. Tiene remordimiento, tiene dolor, pero no está arrepentido de corazón. Oiga, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hermano, se ahorcó. Él no se arrepintió. Porque sus intereses predominaban en él. Óyeme, por abrir la puerta al diablo y tomar una actitud incorrecta, fue engañado hasta el final. En Hechos, Judas está ahorcado. ¿Qué pasó con su cuerpo? Para que usted vea hasta qué grado fue la situación. Hechos capítulo 1, versículo 16 hasta 20. Dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era condenado con nosotros, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo
y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Oiga. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Oye, en otra palabra, fue totalmente desalojado, quitado. ¿Por qué? Porque predominó en el ¿qué? Sus propios intereses, el amor al dinero, sus planes, sus ideales, y no permitió que el Señor, que la palabra del Señor hiciera efecto en él. Fue llamado, fue dotado de autoridad, echó demonios fuera, hizo milagros, y sin embargo miren lo que pasó. Fracasó por toda la eternidad. Completamente. Pregúntate, hermano y hermana, ¿está la voluntad de Dios predominando en mi vida o mis propios intereses y mi propia voluntad? ¿Hay algo de Judas en mí? Lo más rápido posible hay que quitarlo. Porque óigame bien, eso le dio fuerza a Satanás de sembrar la semilla en él. Después que sembró la semilla, siguió el proceso. Y cuando siguió el proceso, después entró en él. Tomó posesión totalmente de él. A tal grado que cuando vino a abrir los ojos, ya era demasiado tarde. Se ahorcó. Y lo dejaron ahorcado, hasta que su cuerpo se desparramó, se rompió, se quebró. Y todas sus entrañas. Quiere decir que fue desalojado, quitado. Su ministerio lo perdió. Teniendo al maestro como maestro, al maestro, al Dios hecho hombre, como maestro, como rabino, siendo parte, como debe ser, Señor. Sea un indicio de de nuestros propios intereses. Si hay oscuridad en nosotros, Señor, arráncala de raíz, quítala, estírpala, Dios. Ayúdanos, Señor, aleluya, a imitarte, Jesús, y no a imitar a Judas, Señor. Si hay un indicio de traición a tu voluntad, quítalo, Señor. Si hay ambiciones, Dios mío, para llamado a este mundo, quítalo, Señor. Si hay ideología, Señor, para llamado malsana, Señor, que nos parten de ti, quítala, Dios mío. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que no negociemos con lo que tú nos has dado, Señor, sino que perseveremos hasta el final en tu santa, divina palabra. En el nombre de Jesús.